Dicen que la carretera de noche guarda secretos que nunca deberíamos descubrir. Son historias que los conductores cuentan en voz baja, relatos que parecen imposibles, pero que han ocurrido en la oscuridad cuando el reloj marca la medianoche y los faros apenas iluminan el camino. Esta es la primera historia, y aunque te advierto que es real, quizá después de escucharla, nunca quieras volver a manejar de noche. La carretera se extendía como una línea infinita bajo el cielo negro. El reloj del tablero marcaba las 12:15 y el silencio solo era roto por el rugido del motor y el golpeteo constante de las llantas contra el asfalto. El camionero, cansado después de horas de viaje, sabía que detenerse no era una opción. Tenía que llegar antes del amanecer, aunque algo en su interior le susurraba que aquella noche no era como las demás. Los faros iluminaban apenas unos metros adelante, tragados por la neblina espesa que cubría la carretera. De pronto, a la distancia, una figura blanca apareció a la orilla del camino. Era una mujer inmóvil, con el cabello largo y oscuro cayéndole sobre el rostro. El hombre frunció el ceño pensando que tal vez se trataba de alguien que había tenido un accidente. Bajó la velocidad y la respiración se le aceleró mientras el camión se acercaba cada vez más. La mujer alzó la cabeza. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño en medio de la penumbra. El camionero, con el corazón golpeando en su pecho, detuvo el vehículo y abrió la puerta dispuesto a ayudar. Pero en el instante en que sus botas tocaron el pavimento frío, la figura desapareció frente a sus ojos, desvaneciéndose en la niebla como si nunca hubiera estado ahí. El silencio volvió a reinar, pero ya no era el mismo. El hombre subió de nuevo a su camión, con las manos temblando en el volante. Avanzó unos kilómetros más y en una gasolinera encontró a otro conductor que lo observó con una sonrisa cansada. ¿La viste, verdad?, preguntó sin rodeos. El camionero, aún pálido, solo pudo asentir. Esa mujer aparece cada cierto tiempo. Murió aquí mismo hace años en un accidente terrible. Todos los que manejamos de noche la hemos visto alguna vez. El corazón del hombre se encogió. Comprendió entonces que no había sido un sueño, ni una alucinación por el cansancio. Esa carretera guardaba un secreto oscuro, un espectro condenado a repetirse noche tras noche. Desde entonces, cada vez que alguien le pregunta por qué evita conducir de noche, él guarda silencio, pero en su mirada se esconde la advertencia que nunca se atreve a pronunciar. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada cuando Jorge, un joven taxista que trabajaba en las afueras de la ciudad, recibió una última llamada en su radio. Un cliente pedía que lo recogieran en la vieja estación abandonada de autobuses, un lugar que ya nadie frecuentaba desde hacía más de una década. Jorge dudó, pues aquella zona estaba envuelta en rumores de apariciones y tragedias, pero la voz del cliente sonaba serena, insistente, y la paga prometía ser generosa. Con un suspiro resignado, giró el volante y se adentró en las avenidas oscuras, iluminadas solo por las luces amarillentas de los postes. Al llegar a la estación, notó que el lugar estaba desierto. La estructura oxidada crujía con el viento, y la brisa nocturna llevaba consigo el eco de pasos que parecían provenir de ninguna parte. Sin embargo, ahí estaba él, un hombre vestido con un traje gris, impecable, de aspecto antiguo, parado frente a la entrada principal. Levantó una mano, saludando con un gesto educado. Jorge sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero abrió la puerta del taxi. El pasajero subió en silencio, cerrando la puerta con suavidad, y un aire frío inundó el interior del vehículo. El joven taxista encendió de nuevo el motor y preguntó el destino. La voz del pasajero, grave y pausada, respondió con una dirección en las afueras, un camino que conducía a un cementerio olvidado. Jorge tragó saliva, incómodo, pero no dijo nada. La carretera estaba solitaria, y cuanto más avanzaba, más pesado se volvía el ambiente dentro del coche. El retrovisor mostraba al hombre sentado erguido, con la mirada fija hacia adelante, sin parpadear, sin moverse, como si no respirara. Jorge intentó hablar, hacer una pregunta trivial, pero el pasajero jamás respondió. Cuando al fin llegaron al lugar indicado, el taxista detuvo el coche frente a los muros desgastados del cementerio. Giró el rostro para decirle el precio del viaje y su sangre se heló.
El asiento trasero estaba vacío. No había nadie ahí, ni el hombre, ni el olor a tabaco viejo que había sentido durante todo el trayecto. Aterrorizado, Jorge bajó del coche mirando a su alrededor, pero lo único que encontró fue un ramo de flores marchitas colocado en la puerta oxidada del camposanto. El corazón del joven golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Con las manos temblorosas, volvió a subir al taxi y arrancó a toda velocidad, como si huir del lugar pudiera borrar lo ocurrido. Al llegar a su casa, aún incrédulo, miró hacia el asiento trasero y notó algo imposible: una huella húmeda, marcada sobre la tapicería, como si alguien hubiera estado allí sentado bajo la lluvia. Desde aquella noche, Jorge nunca más aceptó viajes hacia las afueras después de la medianoche. Cuando alguien le pregunta el motivo, él sonríe con nerviosismo y cambia de tema. Pero cada vez que cruza por aquella carretera, siente en el retrovisor unos ojos invisibles, silenciosos, acompañándolo, recordándole que no todos los pasajeros de la noche son de este mundo. La carretera era estrecha y sinuosa, rodeada de árboles altos que parecían cerrarse sobre el asfalto como paredes vivientes. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Marta, una enfermera que regresaba a casa después de un turno extenuante, condujo por aquel camino secundario para ahorrar tiempo. El silencio en el interior de su coche era solo interrumpido por el tic-tac del reloj en el tablero y la respiración pesada que escapaba de sus labios cansados. La noche estaba demasiado oscura y la neblina parecía espesa como humo, obligándola a reducir la velocidad. Fue en una de esas curvas cerradas donde lo vio. Un niño pequeño, de no más de 7 años, parado al borde de la carretera. Vestía un pijama azul claro, descalzo, con los pies sucios por el barro. Su cabecita estaba inclinada hacia abajo y el cabello desordenado le cubría parte del rostro. Marta, sorprendida y alarmada, pisó el freno de golpe, sintiendo cómo el corazón se le paralizaba. ¿Qué hacía un niño tan pequeño, solo, en medio de la noche? Ella bajó la ventanilla y llamó al niño, su voz temblando por la tensión. El pequeño levantó lentamente la cabeza y Marta sintió que la sangre se le congeló en las venas. Sus ojos eran completamente negros, 2 pozos oscuros sin brillo ni pupilas que la miraban con una intensidad antinatural. El niño dio un paso hacia adelante y antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor retumbó dentro del coche, el sonido de uñas rascando la puerta como si algo invisible intentara entrar. Desesperada, Marta aceleró el coche con fuerza, la adrenalina empujando cada músculo de su cuerpo. En el retrovisor aún pudo ver al niño parado en medio de la carretera, mirándola, inmóvil, mientras la neblina lo envolvía. Su silueta se fue desdibujando en la distancia hasta desaparecer por completo. El corazón de la mujer latía tan rápido que le resultaba difícil respirar, y las lágrimas brotaban de sus ojos sin que pudiera controlarlo. Cuando por fin llegó a su casa, intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio y la sugestión. Sin embargo, al estacionar y salir del vehículo, notó algo imposible. En la puerta del copiloto había marcas de pequeñas manos embarradas, como si un niño hubiera intentado abrir desde afuera. Esa noche Marta no pudo dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros mirándola en la oscuridad. Desde entonces, el tramo de esa carretera es evitado por los conductores locales. Todos conocen la leyenda del niño en la curva, un pequeño que murió allí décadas atrás en un accidente trágico. Algunos dicen que aparece pidiendo ayuda, otros que intenta arrastrar a los viajeros con él hacia el mismo destino fatal. Marta jamás volvió a pasar por ese camino, y aunque nunca contó todo lo que vio, sus manos tiemblan cada vez que alguien menciona conducir por la curva maldita a medianoche. Era pasada la medianoche cuando Ricardo, un viajero solitario, tomó la autopista que conectaba 2 pueblos pequeños en el interior. El camino estaba vacío, la radio apenas captaba estática y el viento sacudía con fuerza los espejos laterales. Durante varios kilómetros no cruzó con un solo vehículo, hasta que al mirar por el retrovisor notó 2 luces intensas acercándose a gran velocidad. Una camioneta negra apareció de la nada, pegándose peligrosamente a su parachoques. Ricardo pensó que tal vez se trataba de un conductor impaciente y redujo la velocidad para dejarlo pasar. Sin embargo, la camioneta no lo adelantó. Se mantuvo detrás, iluminando todo el interior de su coche con los faros altos, obligándolo a entrecerrar los ojos. El aire se volvió sofocante y el ruido del motor detrás de él parecía retumbar dentro de su pecho. Cada curva que tomaba, cada recta,
La camioneta lo seguía con precisión inquietante, como una sombra imposible de sacudir. Decidido a enfrentarlo, Ricardo giró bruscamente hacia una salida lateral, un camino rural de tierra que conocía bien. El polvo se levantó en el aire, y el hombre apretó el volante esperando que el perseguidor se alejara. Pero al mirar por el retrovisor, sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. La camioneta negra estaba ahí, intacta, siguiéndolo como si flotara sobre el terreno. Sus luces parecían más intensas, casi inhumanas, bañando todo el interior de un resplandor espectral. El corazón de Ricardo latía tan fuerte que parecía romperle las costillas. Giró el volante, tomó curvas cerradas, aceleró hasta el límite, pero nada funcionaba. La camioneta nunca se alejaba, nunca disminuía la distancia, hasta que de repente, al llegar a un cruce abandonado, desapareció. Se desvaneció en el aire, como si jamás hubiera existido. Solo quedó el silencio de la noche y el sonido agitado de su respiración. Aterrorizado, estacionó a un lado del camino para recuperar el aliento. Entonces escuchó un golpe seco en el techo de su coche, como si algo hubiera caído sobre él. Levantó la vista con temor y vio, reflejado en el parabrisas, el contorno borroso de una mano negra, grande y alargada, que se deslizó lentamente antes de desvanecerse. Desde esa noche, Ricardo nunca volvió a viajar de noche. Los habitantes locales murmuran que la camioneta negra aparece para perseguir a quienes están destinados a morir en la carretera. Algunos dicen que es un presagio, otros aseguran que quien la ve ya está marcado. Ricardo jamás volvió a hablar del tema, pero cada vez que conduce de día, lleva los ojos pegados al retrovisor, esperando no volver a ver esas luces detrás de él. Eran las 3 de la madrugada cuando un autobús intermunicipal recorría la ruta desierta. Dentro, la mayoría de los pasajeros dormía, con las cabezas recostadas en los asientos y el murmullo suave del motor arrullando sus sueños. El conductor, don Manuel, llevaba más de 20 años en esa ruta y conocía cada curva, cada árbol torcido junto al camino. Pero esa noche, algo lo inquietaba. El ambiente estaba más frío de lo normal y la neblina parecía abrazar los faros con una densidad sobrenatural. Al girar en una curva larga, Manuel vio algo extraño a la derecha, una parada de autobús que no recordaba. Era pequeña, con un techo oxidado y una banca de madera húmeda por el rocío. Bajo la tenue luz de un farol titilante, había una mujer de pie, con un vestido antiguo, sosteniendo una maleta desgastada. Sin pensarlo mucho, el conductor redujo la velocidad y se detuvo, cumpliendo con su deber de recoger pasajeros, aunque algo en su interior gritaba que no lo hiciera. La mujer subió al autobús con pasos lentos y un aire helado recorrió el pasillo. Nadie pareció notarlo. Se sentó en el último asiento, junto a la ventana, mirando fijamente hacia la oscuridad exterior. Manuel la observaba de reojo por el espejo retrovisor, incómodo con su presencia silenciosa. Lo extraño fue que, a pesar de la humedad de su maleta y del suelo mojado por el rocío, no dejó huellas en el piso. Al cabo de unos kilómetros, Manuel volvió a mirar hacia atrás y el asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido, pero la maleta seguía allí, intacta. Nervioso, detuvo el autobús y fue hasta el fondo para revisarla. Cuando extendió la mano y abrió el cierre, un olor nauseabundo escapó al instante. Dentro no había ropa ni pertenencias, solo tierra húmeda y marchita, como la que cubre las tumbas recién abiertas. El conductor retrocedió, horrorizado, y en ese preciso instante escuchó un susurro detrás de él, una voz femenina que le murmuró al oído: «Gracias por llevarme a casa». Giró bruscamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y todos los pasajeros continuaban dormidos, ajenos a lo ocurrido. Desde aquella noche, don Manuel nunca volvió a detenerse en paradas desconocidas. La leyenda local asegura que en esa carretera existe una parada que aparece y desaparece, y quien recoge a la mujer de vestido antiguo está condenado a escucharla agradecer, justo antes de que vuelva a desaparecer en la oscuridad de la madrugada. Eran casi las 2:30 de la madrugada, cuando Esteban, un joven estudiante que regresaba de visitar a su familia, sintió que la aguja de la gasolina estaba peligrosamente cerca de la reserva. La carretera era solitaria, recta e interminable, y el silencio de la noche se mezclaba con el zumbido constante del motor. Con alivio,
vio a lo lejos un letrero iluminado que anunciaba una gasolinera abierta a las 24 horas. Aceleró un poco y se detuvo frente a las bombas, respirando tranquilo al ver las luces encendidas y el letrero parpadeante de abierto. Sin embargo, algo no encajaba. El lugar estaba desierto. No había coches, ni empleados, ni rastro de vida. Las puertas de la tienda estaban cerradas, pero detrás del vidrio sucio pudo distinguir estantes repletos y una vieja máquina de café encendida, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Con el estómago encogido, bajó del coche y tomó la manguera de combustible. En cuanto la acercó al tanque, un frío intenso recorrió todo su cuerpo. La pantalla electrónica marcaba 0.00, pero de la manguera no salía nada, ni una gota. De repente, escuchó pasos secos detrás de él. Se giró con brusquedad y a pocos metros vio a un hombre alto, delgado, con un uniforme de gasolinero anticuado y un rostro que parecía estar oculto bajo sombras. El sujeto levantó una mano, señalando la tienda, como si lo invitara a entrar. Esteban, paralizado por el miedo, apenas pudo mover la cabeza. El silencio era absoluto, y el aire olía a tierra húmeda y óxido. Lleno de dudas, se acercó a la puerta de la tienda. Al apoyar la mano sobre el vidrio, sintió que estaba helado como el hielo. Miró hacia adentro, y su corazón casi se detuvo. Detrás del mostrador, otro empleado, idéntico al que había visto afuera, lo observaba fijamente, sin parpadear, con una sonrisa que no parecía humana. En ese instante, los fluorescentes parpadearon y se apagaron de golpe, dejando todo el lugar en tinieblas. El joven corrió hacia su coche, con los pulmones ardiendo y las llaves temblando en sus manos. Cuando encendió el motor, las luces delanteras iluminaron por un segundo la figura del gasolinero, parado frente a él, inmóvil, con los ojos brillando en la oscuridad. Aceleró a fondo atravesando el vacío de la carretera hasta perder de vista la estación. Cuando se atrevió a mirar por el retrovisor, la gasolinera ya no estaba allí. Solo había campo abierto y sombras interminables. Dicen los locales que esa estación aparece únicamente a los viajeros que están al borde del agotamiento o la desesperación. Quien decide entrar jamás regresa de la misma forma. Esteban nunca volvió a hablar del tema, pero desde entonces, aunque su coche se quede sin combustible, evita detenerse en cualquier gasolinera durante la madrugada. Era una carretera secundaria que cruzaba un valle solitario. Martín, un chofer de autobús, había terminado su último turno y regresaba en su propio coche, disfrutando del silencio de la madrugada. El reloj marcaba las 3:15 cuando, al girar en una curva amplia, vio a una mujer joven al costado del camino. Llevaba un vestido blanco manchado de tierra y su cabello caía enredado sobre el rostro. Movía un brazo lentamente, haciendo señas para que se detuviera. Martín frenó con cuidado y bajó la ventanilla. La mujer, con voz apenas audible, le pidió que la llevara hasta el siguiente pueblo. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta y ella subió al asiento trasero. Un aire helado invadió el coche al instante. Mientras avanzaban, Martín intentó iniciar una conversación, pero ella permaneció en silencio, mirando por la ventana con un gesto vacío y distante. Conforme se acercaban al pueblo, Martín notó algo extraño en el retrovisor. El rostro de la mujer parecía más pálido, más borroso, como si la neblina nocturna se hubiera colado dentro del vehículo. Decidió girar la cabeza para hablarle directamente, y descubrió que el asiento trasero estaba vacío. El corazón le dio un vuelco. Sintió el sudor frío recorriéndole la frente y las manos aferrándose con fuerza al volante. Confundido y aterrorizado, siguió conduciendo hasta llegar a un puente de hierro oxidado. Fue ahí donde escuchó una risa suave, justo al lado de su oído, como si alguien invisible estuviera sentado junto a él. El coche se tambaleó cuando, por instinto, giró bruscamente el volante, casi perdiendo el control. Al recuperar el equilibrio, notó algo imposible en el parabrisas. Marcado por la humedad,
aparecieron las palabras «Gracias por el viaje». Martín, temblando, aceleró hasta entrar en el pueblo, sin atreverse a mirar una vez más hacia atrás. Los ancianos de la zona cuentan la leyenda de la mujer que pide aventón. Dicen que murió décadas atrás en ese mismo puente, cuando un conductor ebrio la atropelló mientras esperaba transporte. Desde entonces se aparece a los viajeros solitarios para que la lleven de regreso, pero jamás termina el recorrido con ellos. Quien la recoge nunca vuelve a olvidar la risa que se cuela en la oscuridad. Eran las 4 de la madrugada cuando Lucía, una viajera experimentada, tomó un atajo sugerido por su GPS. El camino la condujo hacia un túnel estrecho excavado entre montañas. La entrada estaba iluminada por un parpadeante farol anaranjado, y el aire que salía de su interior era húmedo y frío, como un aliento que la empujaba a no entrar. Dudó por un instante, pero no había vuelta atrás. El combustible estaba casi agotado. Apenas cruzó la boca del túnel, la señal de radio se cortó y su teléfono quedó sin servicio. La oscuridad era tan densa que los faros parecían impotentes, apenas revelando las paredes cubiertas de musgo y marcas extrañas talladas en la piedra. El sonido de las llantas rebotaba en el eco metálico, como si alguien más condujera junto a ella. Lucía intentó convencerse de que era solo el cansancio. De pronto, notó un detalle imposible. Había retrocedido varios metros, pero el túnel parecía no tener fin. Aceleró más, las manos sudando sobre el volante, pero la salida nunca aparecía. A su alrededor, sombras largas se deslizaban sobre las paredes, cruzando de un lado a otro, aunque no había nadie ahí. El aire comenzó a oler a óxido y tierra húmeda, un hedor insoportable. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro tenue, repetido en los ecos, llamándola por su nombre. «Lucía, Lucía». El sonido provenía de todas partes a la vez, rebotando en las paredes, retumbando dentro de su cabeza. Desesperada, gritó que la dejaran en paz, pisando el acelerador hasta que el motor rugió con fuerza. Finalmente, una luz apareció al frente. El corazón de Lucía latió con furia al ver la salida. Atravesó el umbral como una flecha, y de repente, el aire fresco de la madrugada la envolvió. Frenó de golpe, jadeando, y miró por el retrovisor. El túnel había desaparecido. Solo había un paredón rocoso, sólido e inmovible donde minutos antes se encontraba la entrada. Los lugareños hablan de ese túnel maldito, un pasaje que atrapa a los viajeros solitarios y los condena a vagar hasta perder la razón. Lucía jamás volvió a tomar atajos, y aunque nunca lo contó en voz alta, en sueños aún escucha los ecos repitiendo su nombre en la oscuridad. Luis conducía por una carretera olvidada cerca de las sierras cuando lo sorprendió una tormenta repentina. Los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia caía con violencia, dificultando cada metro de avance. En medio de esa oscuridad, distinguió un coche detenido a un lado de la vía, con las luces intermitentes encendidas. Pensó que alguien necesitaba ayuda, así que redujo la velocidad y se acercó. El vehículo era antiguo, un sedán verde con la pintura descascarada. Dentro, alcanzó a ver 2 figuras inmóviles, un hombre y una mujer, sentados en los asientos delanteros. Luis bajó la ventanilla y gritó para ofrecer asistencia, pero nadie respondió. El corazón le dio un vuelco cuando notó que sus rostros estaban inexpresivos, como si fueran máscaras de cera. Intrigado y preocupado, decidió bajar. La lluvia le azotaba el rostro mientras se acercaba al coche. Golpeó suavemente la ventana, pero los ocupantes no se movieron. Con un nudo en el estómago, tiró de la manija y la puerta se abrió sola. Un hedor insoportable lo golpeó de lleno. Dentro, los cuerpos estaban rígidos, con los ojos abiertos, vidriosos, y la piel cubierta de un tono grisáceo. Parecían muertos desde hacía mucho tiempo. Horrorizado, dio un paso atrás, dispuesto a correr, pero en ese instante escuchó el chirrido de la puerta del copiloto. Se abrió lentamente y una sombra negra, informe, descendió del asiento. Era alta, sin rostro definido, y avanzaba hacia él con movimientos imposibles.
Luis gritó, retrocediendo hasta su coche, sintiendo cómo la sangre le abandonaba el cuerpo. Encendió el motor a toda prisa y huyó, los faros iluminando por última vez aquel sedán abandonado. En el retrovisor, las luces intermitentes aún parpadeaban, hasta que un relámpago lo cegó y al recuperar la vista, el coche había desaparecido. Hasta hoy, esa carretera guarda la fama de estar maldita. Los conductores aseguran ver ese mismo coche detenido en noches de tormenta, siempre con las luces parpadeando. Quienes se detienen, dicen, rara vez regresan para contarlo. Era la madrugada más silenciosa que Javier recordaba. Conducía su coche viejo hacia el pueblo donde había nacido, siguiendo un camino rural lleno de curvas. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba la carretera como un ojo vigilante. A la altura de un cruce, vio a un anciano caminando lentamente con un bastón y un sombrero gastado. Javier se detuvo y, por compasión, le ofreció llevarlo. El anciano subió con dificultad, agradeciendo en voz baja. Se acomodó en el asiento del copiloto y durante varios minutos permanecieron en silencio. Javier intentó conversar, pero el hombre apenas respondía con monosílabos. Sin embargo, había algo inquietante. El aire dentro del coche se volvió helado y el espejo retrovisor comenzó a empañarse inexplicablemente. Cuando pasaron junto a un cementerio olvidado, el anciano murmuró con voz áspera: «Aquí me bajo, joven. Gracias por traerme de regreso». Javier frenó con suavidad y giró para ayudarlo a salir, pero el asiento estaba vacío, el cinturón aún estaba abrochado y sobre la tela quedaron marcas de humedad, como si alguien hubiera estado sentado allí. El corazón de Javier se aceleró y el sudor frío recorrió su espalda. Decidió arrancar y alejarse lo más rápido posible hasta que escuchó un golpe seco en el parabrisas. Levantó la vista y el rostro del anciano estaba allí, pegado al vidrio, con ojos huecos y una sonrisa torcida. El grito de Javier retumbó en la oscuridad, pero nadie lo escuchó. Minutos después, el coche fue encontrado vacío en la carretera, con las puertas abiertas y las llaves aún en el contacto. No había rastro del conductor. Los lugareños repiten que aquel anciano siempre busca compañía en la carretera. Quien lo recoge nunca termina el viaje, lo llaman el último pasajero, y dicen que si alguna vez lo ves levantando la mano, no te atrevas a detenerte.